Gracias a Dios que ya estamos aquí. Bueno, vamos a comenzar en nuestra base bíblica que se encuentra en Jeremías, capítulo 23, versículo 23 al 24. Y dice así: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y pues bueno, también quiero leérselos en otra versión para que vean un poco más ampliamente lo que significa. Y dice así: el Señor dice, ¿es que soy Dios solo de lo que tengo cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor, ¿no lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Lo dice el Señor. Entonces, bueno, como ya bien vimos, nuestro nuevo atributo que vamos a ver es la omnipresencia de Dios. También se puede decir un sinónimo de omnipresencia es ubicuidad, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se define la omnipresencia? Es la capacidad que solo tiene Dios de estar presente en todas partes. Y esto es al mismo tiempo, ¿ok? Es un atributo natural y absoluto e intransferible que solamente Dios tiene. Recuerden que los atributos de Dios se dividen en dos, los que son comunicables y los que son incomunicables. En este caso, pues estamos viendo un atributo que nadie puede tener, ¿no? ¿Quién puede decir que puede estar en todos lugares al mismo tiempo? Nadie. Esto es algo que solamente Dios tiene. Y pues bueno, cuando hablamos de que Dios puede estar presente en todas partes, estamos hablando literal. Toda su esencia, todo lo que Él es, está presente en todo lugar, ¿ok? Y pues básicamente esto es lo que significa la omnipresencia. Es un atributo muy complejo. ¿Por qué? Porque al usar esta palabra para nosotros puede ser fácil definirla, pero tratar de explicarla o comprenderla, ahí sí nuestra mente ni siquiera nos va a dar una pequeña capacidad de poder comprenderlo. Entonces vamos a tratar de, con la ayuda de Dios, comprenderlo lo mayor posible. Y pues primero que nada yo quiero hacer una diferencia, porque puede que a veces nos confundamos. Hay otro atributo de Dios que es la inmensidad o la incontenibilidad de Dios. Y puede que se confunda un poco, pero vamos aquí a diferenciarlo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6, y dice así: recuerden en el contexto que Salomón iba a construir el templo, y pues si vemos también la historia, o sea, el templo era majestuoso, era increíble, era hasta a veces cuando yo lo leí era simplemente inimaginable el ver tantas cosas de oro, tantas cosas que se definen tan bellas, tan puras, tan finamente detalladas, en el cual Jehová iba a tener relación con su pueblo. Pero vean lo que dice Salomón: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Y es aquí donde empieza la diferencia entre la omnipresencia y la inmensidad de Dios. ¿A qué me refiero con eso? En algunas religiones, como el catolicismo, creemos que Dios está en la estatua que tenemos en el altar en la esquina de nuestra casa. Como bien sabemos, pues a veces se da un poco eso de que pensamos, quiero ir a Dios y pues tengo que ir al altar que tengo en mi casa. Y creemos que Dios está contenido en tal vez pues esa figura, estatua de yeso, de barro, de lo que quieran, y creemos que ya, ahí dentro está Dios. Y es precisamente la diferencia. Aquí es lo que Salomón nos quiere decir, que Dios es incontenible. A Dios no lo puedes contener en una figura de barro, a Dios no lo puedes guardar en tu bolsillo, no lo puedes guardar en tu cartera como una imagen. No, Dios es incontenible. Dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Entonces, he aquí la diferencia. La omnipresencia es de que Dios está en todo lugar presente, y la incontenibilidad es de que nada lo puede contener, ni siquiera los templos hechos por manos humanas, nada, ¿ok? Entonces ya luego iremos a definir ese atributo, pero quiero hacer esa diferencia porque a veces nos podemos llegar
a confundir. Entonces, bueno, yo quiero empezar con un punto importante. ¿Y por qué lo considero importante? Porque desgraciadamente, aún en las iglesias de hoy en día, creemos esta mentira. Y es eso, una mentira. Y esto es que el diablo no es omnipresente. Lo repito, el diablo no es omnipresente. Él no comparte este atributo que solamente Dios tiene. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Entonces, el diablo es una criatura y Dios creó a todo ser viviente. El diablo es el padre de la mentira y ha hecho creer a muchos cristianos y personas que tiene omnipresencia. Pero sabemos que solamente Dios cuenta con este atributo. Y vamos a ver que la Biblia tiene evidencia de eso, ¿ok? No se los estoy diciendo yo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a Job, capítulo Job 1, versículo 7. Dice así, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Bueno, ya desde aquí, ya Dios mismo desmintió esta parte que a veces nosotros creemos. Le preguntó Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Está hablando de una ubicación geográfica. Oye, si tú vienes de un lugar significa que no estabas aquí. ¿De dónde vienes? Pero aún así, el mismo diablo confirma que no es omnipresente, porque vean la segunda parte del versículo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces mismo Satanás confirma lo que Dios ya dijo. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Entonces, él mismo se está diciendo a sí mismo que no es omnipresente, que él tiene que andar, él tiene que rodear la tierra. Él no puede estar presente en todas partes como Dios lo hace. Esa es una primera evidencia, ¿ok? El diablo tiene la capacidad de ir a muchos lugares, pero no estar en ellos en todo tiempo. Esa es la diferencia y tal vez ahí es donde nos podemos confundir un poco. Recordemos que en la caída de Satanás, él cayó con más ángeles. Entonces, obviamente, así como Dios es el Padre omnipotente, Señor de señores, y tiene su ejército de ángeles, que así lo maneja la Biblia, pues también Satanás tiene su ejército de demonios. Y a veces esos demonios que andan ahí pues rondando, haciendo cosas malévolas, mentirosas, nos hacen creer a nosotros que Satanás, el ángel caído, es omnipresente, pero no es así. Y vamos a ver cómo la misma Biblia afirma lo que yo les estoy diciendo. Primer ejemplo, Lucas 8:33, no vayan a él, simplemente recuérdenlo. Los demonios solicitaron, los que estaban en el Gadareno, ¿recuerdan? El Gadareno que estaba eh, poseído por demonios, que decía que era una legión, le dijeron a Jesús, permítenos ir hacia donde están esos cerdos y que nos vayamos, bueno, no tanto que nos vayamos, sino que cuando se fueron a los cerdos, cuando Jesús les dio permiso, dice que se fueron y se perdieron en el mar. Entonces ahí está habiendo una simple sustitución geográfica. No estuvieron por siempre en el Gadareno, simplemente se fueron a otro lugar. Vamos a otro ejemplo. Mateo 4:11, texto clásico, la tentación de Jesús. Jesús fue tentado por el diablo una, dos, tres veces, pero ¿qué pasó al final? Le dijo Jesús, vete de aquí, porque al Señor amarás y solo a él servirás. ¿Y qué dice? Que Satanás le dejó, se fue. Entonces aquí también estamos hablando acerca de ese aspecto, perdón. Estamos hablando de que Satanás le dejó, no es omnipresente, se fue a otro lugar. Y bueno, vamos a otro texto, tal vez que es un poco más aplicable a nuestra vida cristiana. ¿Qué dice la Biblia que pasará si nosotros resistimos al diablo? En Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Se va. Si ahorita yo les digo, oye, voy a huir de esta clase, ¿qué quiere decir? Que Amaury ya no está aquí más. Ya su presencia ya no está aquí con nosotros porque Amaury huyó. Entonces es lo mismo que está definiendo Pablo, perdón, el siervo Santiago, pero con el diablo. Resistid al diablo y él huirá, se irá. ¿Qué quiere decir? Otra afirmación más de que el diablo no es omnipresente. Y vamos al último. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás anda
como león rugiente viendo a quién devorar. Ese anda describe totalmente su carencia de omnipresencia, porque si yo digo que ando por el centro comercial buscando qué pantalón comprarme, no estoy diciendo que estoy precisamente en todas las tiendas de pantalones que tienen ofertas, no, ando buscando, pero no estoy precisamente en todas las tiendas. Entonces, poniendo un pequeño ejemplo, de que en pocas palabras la Biblia tiene más de una evidencia de que el diablo no es omnipresente. Así que dejemos de creernos esta mentira y creer que el diablo está sobre nosotros y el diablo no me deja y ay, pobre de mí, no. Ahí tenemos que responder eso con la palabra de Dios. Entonces, bueno, respondiendo a este punto, yo quiero irme a hacer una pregunta que pues, tal vez es obvia, es obvia. Y si yo les pregunto ahorita, ¿se puede huir de la presencia de Dios? Obviamente todos y cada uno de los que estamos aquí me dirían, no, porque si tú me acabas de decir que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar, pues claro que nadie puede huir de su presencia. Y más que en tu base bíblica nos dijiste que aunque un hombre se escondiera en escondrijos, aún ahí está Dios. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que hubo un hombre en la Biblia que intentó huir de la presencia de Dios? ¿Cómo creen que le haya ido a ese hombre? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Esto está en Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo completo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí está la orden de Dios. Y vean lo que hizo Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis y nuevamente lejos de la presencia de Jehová. Dos veces lo aclara lo que hizo Jehová. Él quería, perdón, dos veces aclara lo que hizo Jonás. Él quería huir de la presencia de Dios, pero sabemos que es imposible. Vamos a ver qué pasó con Jonás. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y vamos directamente al versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. Con esa historia creo que ya mínimo el resumen lo conocemos. Y vean, todo fue a causa de que Jonás quería huir de la presencia de Dios. Jonás dijo, no, pues mira, tú me dices, ve a la derecha, y pues tú vas a la derecha. No, yo me voy a la izquierda y así he llevado tu presencia, he llevado todo lo que tú me estás pidiendo. Y no, Dios aún, aunque Jonás iba a lo contrario, su presencia lo guió para que él hiciera lo que Jehová le había encomendado. Y bueno, pues alguno dirá, ok, está bien. Jonás, pues Dios tuvo mucha compasión de él porque pues tal vez si una persona le diría a Dios, sabes que yo no quiero saber nada contigo, dices que vaya allá, no, yo no quiero. Y pues tal vez Dios ahí hubiera sido muy cruel con Jonás. Pero créanme que a veces nosotros, o incluso a veces más las personas que no conocen a Dios, niegan esa parte que Dios les encomienda y les dice que hagan. Pero también la Biblia es muy certera con las personas que piensan o que literalmente se alejan de Dios. Alejarse de Dios es alejarse de su presencia, aunque sabemos que eso es imposible, pero el hecho de pensar y decir, no, yo no quiero nada que ver contigo, nada, yo puedo solo, nada, yo puedo arreglármela. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esas personas que quieren alejarse de Dios, que alejarse de Dios es alejarse de la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice Salmos 50, versículo 22. Y esto pues, es algo fuerte, pero lo dice la palabra. Salmos 50, versículo 22. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que santifica, perdón, el que sacrifica alabanza me honra,
y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, tal vez aquí podemos decir que Jonás fue muy afortunado, porque Jonás no fue despedazado. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia le dio una segunda oportunidad y la mano de Dios lo guió, a pesar de que él iba al lado contrario a donde Dios le había mandado. Y eso es algo que tenemos que alabar de Dios, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones que sabemos que Dios perfectamente no aprueba? Oye, hijo, no hagas esto, no, pero yo voy a hacerlo. Oye, hijo, pero yo voy a hacerlo. Entonces ahí tenemos que alabar mucho a Dios por su paciencia, por su misericordia y por su gracia. Y es simplemente algo en lo cual tenemos que reflexionar. Y pues bueno, pasando a este otro ejemplo, un último punto que yo quiero aclarar acerca de la omnipresencia de Dios, o tal vez definiendo este atributo, es una pregunta que tal vez a mí me la han hecho, y créanme que a veces a nosotros como cristianos nos hacen preguntas y nos quedamos callados. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que ataca mucho a los cristianos, los hace dudar de su fe y preguntas que a veces sí tenemos que quedarnos callados. Pero una pregunta tal vez clásica es si tal vez a un pagano yo le dijera esto de la omnipresencia de Dios, lo más seguro es de que él me diga esto. Pero si Dios es omnipresente, entonces ¿por qué él no hace nada con la maldad? Vamos a poner este ejemplo. O sea, si tu Dios está en todo lugar, si tu Dios lo ve todo y está presente en todo lugar, entonces dime qué está haciendo Dios cuando a una niña de 9 años lo están violando entre 4 hombres. Dime qué está haciendo Dios cuando a un niño lo están matando adentro del vientre de su madre. Si Él está presente, dime dónde está tu Dios. ¿Qué está haciendo tu Dios? ¿Acaso Él nada más está así viendo, expectando, sin hacer nada? Y desgraciadamente son preguntas que a veces son difíciles de responder para nosotros. Pero créanme que este atributo de la omnipresencia nos va a ayudar mucho, primero que nada, a confiar en la soberanía de Dios, de que Él hace lo que quiere, primero que nada. Pero segunda, dar una respuesta lógica y que a veces nos va a dar una paz. Ahorita les voy a decir por qué nos va a dar la paz. Porque muchas veces cuando pensamos en ese tipo de personas, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, que nos creemos jueces, decimos, bueno, yo no soy tan malo, yo no maté a un niño, yo no he violado a un niño, yo no he practicado un aborto, yo no he asesinado. No, él sí tiene que merecer lo peor y créeme que yo aquí tengo en mi mente el castigo perfecto que ese hombre, esa mujer debería de merecer. Y es ahí donde en nosotros tiene que aparecer una alerta roja, primero que nada. No tenemos el derecho, primero que nada, de pensar así acerca de la gente, por muy mala que sea, por muy mala que sea. Pero vamos a ver tal vez qué tiene en respuesta a la Biblia a ese tipo de preguntas que tal vez a veces a nosotros nos abruman o a veces nos dejan sin argumentos. ¿Qué dice la Biblia en el mismo Salmo 50? Pero vamos a leer a partir del versículo 19. Eh, perdón, versículo 16, a partir del 16. Vean lo que dice Dios. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y aquí está la respuesta. Oye, Señor, tú viste que lo hizo, tú viste esas personas que robaban al pueblo, tú veías a ese hombre que violó a una niña de 7 años, tú veías todo eso, tú estabas presente ahí, tú eres omnipresente. Y vean la respuesta de Dios. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Y aquí está el pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Otras versiones dice, te acusaré cara a cara, en presencia. Tú me vas a dar cuenta por esos actos que tú hiciste. Y créanme, hermanos, a veces
porque tal vez me ha pasado, pienso en cosas que pasan en nuestro mundo, que es caído, que es depravado, que es perverso. Yo digo, ay Señor, ¿cómo es posible que esa persona haya cometido esa aberración? Y en mi naturaleza caída a veces piensas en el castigo que él tendría que merecer por lo que hizo. Pero créanme, hermanos, créanmelo, el castigo más profundo y elaborado que tú puedas imaginar para una persona que cometió tal cosa no se va a comparar con el castigo que le espera eternamente que Dios ha preparado en el infierno. Eso te lo puedo dejar en claro, primero que nada. Segunda, no pienses que tú eres menos pecador que esa persona, porque tanto él como tú merecían el mismo destino. Y la misma gracia que te alcanzó a ti, que la presencia de Dios cayó sobre tu vida y conociste a Cristo por la gracia, es la misma presencia que ellos necesitan. Es la misma presencia que tiene que ser manifestada en sus vidas. Porque recordemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay maldad tan grande, no hay pecado tan abominable que sea más grande que la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces es ahí como tenemos que pensar, sí, tal vez él ha hecho un acto terrible ante los ojos humanos, pero la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y aunque alguna de esas cosas las hayan cometido contra ti, dudo mucho que tú estés gozándote de que esa persona se haya ido al infierno y esté siendo castigada y tú gloriándote. Sí, por lo que me hizo, sí, mira, Dios lo está castigando en el infierno. Dudo mucho que pienses así. Si eres... No debemos pensar así, sino decir, el mismo destino que Él tiene es el que yo merecí. ¿Sí? Si yo me glorío es el que el Señor me salvó y que ahora yo puedo llevar ese mensaje a otros para que así las peores personas que tal vez nos podemos imaginar, como tal vez puede ser el apóstol Pablo, que mataba a los cristianos, esa misma gracia, esa presencia de Dios que se le apareció rumbo a Damasco, dijo, ¿quién eres? Dice, yo soy Cristo, la presencia de Dios. Un solo toque de la presencia de Dios puede cambiar muchas cosas. Entonces, mejor roguemos porque a nuestros familiares, a las personas que amamos, que tal vez vemos que están perdidas, digamos, Dios, que tu presencia llegue a la vida de tal persona. Porque vemos en la Biblia que cuando la presencia de Dios se manifestaba, grandes cosas había. Avivamientos, salvación, gozo, paz, muchas cosas. Entonces, la presencia de Dios va a hacer toda la diferencia. ¿Ok? Y es más que nada algo que quería aclarar. Y ya de aquí doy paso a Cassandra para la segunda parte de la clase. Gracias. Pues hermanos, creo que a veces el entender el atributo de la omnipresencia es difícil para nuestra mente finita, ¿no? Porque claramente ese es un atributo únicamente de Dios, ese sí no lo comparte con nadie, es de Él y solamente de Él. Y a veces el creer que Dios está en todos lados, en todo tiempo, no sé, es difícil, ¿no? De entender, de decir, pero ¿cómo, no? Pero ahí es donde se activa literalmente la fe. Y otra cosa importante, el punto en el cual yo los quiero enfocar es en Cristo. ¿Por qué? Mucha gente llega a decir o llega a pensar que Cristo no tenía todos los atributos de Dios Padre, por así decirlo. Mucha gente llegaba a pensar que Cristo simplemente no era Dios, ¿no? Entonces, en mi parte, vamos a empezar a mostrar a Cristo tal cual es y hacer ver que Cristo es Dios, que no hay diferencia, que no hay manera de decir Cristo tenía estos atributos, Dios Padre tenía estos atributos, el Espíritu Santo tenía estos atributos. No, no hay manera y la misma palabra te lo muestra y te lo hace ver. Yo creo que el explicar o el dar a entender acerca de la Trinidad debe de ser lo más difícil de explicar.
pero la misma palabra a veces nos da palabras tan simples que dices, aquí está la respuesta de lo que es Cristo, de lo que es el Espíritu, de lo que es Dios Padre. Y una de esas está en Romanos 9:5. Vamos ahí. Dice, voy a empezar a leer desde donde dice, vino Cristo. Vino Cristo, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Wow. Enfoquémonos en la palabra es. Es Dios. Aquí lo está afirmando. No es parecido a Dios. No es casi Dios. No, es Dios en su totalidad. Y así hay versículos que te muestran la igualdad, literalmente, entre Dios y Cristo. No hay diferencia. No hay manera de ver esa diferencia. Otro punto el cual quiero tocar aquí es que al ser Cristo Dios, Dios mismo se hizo carne. No es que Cristo empezó a existir cuando nació de María, no. Cristo, como se los hemos dicho en muchísimas clases, Cristo ha existido desde siempre. Desde siempre ha estado la existencia de Cristo. No podemos creer que Él vino en cuanto nació con María, o que Él era hombre y que de repente Dios lo alumbró en cuanto nació y ya era wow. Hay personas y hay más que nada religiones que llegan a tomar a Cristo como un Abraham, que llegan a tomar a Cristo como un David, como Moisés, que son hombres elegidos por Dios. Cristo no era un hombre elegido por Dios. Cristo era Dios mismo. No podemos tener en mente que Cristo era hombre y de repente Dios quiso hacer una obra maravillosa en él y darle poder y darle autoridad y darle... No. Cristo es Dios, cerrado. Y a la palabra literalmente lo dice. Dios mismo se hizo carne. Vamos a 1 Timoteo 3:16. Wow, este versículo está muy bueno. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vean lo que sigue. Dios fue manifestado en carne. Ahí está literalmente la palabra manifestado. Punto número 1. Aquí está hablando de que Cristo, de que Dios siempre ha existido. Cristo ha estado desde siempre. ¿Qué significa la palabra manifestar? Es dar a conocer, es mostrar. Cristo vino para mostrar, para darnos a conocer a Dios, algo que nosotros ya pudiéramos ver. Y eso también lo dice en el versículo de Colosenses, perdón, en Colosenses 1:15. Vamos a Colosenses. Dice, aquí está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En pocas palabras, nosotros, el Antiguo Testamento, más bien, sabía de la existencia de Dios, sabía de Jehová, pero ellos nunca pudieron verle. No había manera de que ellos pudieran conocerle. Le llamaban el Dios invisible. Pero cuando viene Cristo, es cuando ven la gloria de Dios, ven a Dios mismo y ese Dios invisible se volvió visible. Y regresamos a lo mismo. No quiero que ninguno de ustedes o ninguno de los que llegue a ver este video lleguen a pensar que
Cristo tenía atributos de Dios y algunos no. No, eran lo mismo. Y Cristo vino a manifestarse por primera vez en la tierra para que nosotros conociéramos quién era Dios. Si Dios hubiera bajado y se hubiera manifestado tal cual es Él, nosotros hubiéramos sido destruidos por su gloria, su santidad. Vino Él en nombre, en Cristo, algo que nosotros pudiéramos ver y vimos todos los atributos de nuestro Señor en Él. Seguimos. Otro punto que quiero tocar es en Mateo 1:23. ¿Qué dice Mateo 1:23? Y creo que aquí es otra afirmación más de que Cristo no era un hombre elegido, sino de que era Dios mismo. ¿Qué dice? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo con nosotros, el Señor estaba con nosotros por primera vez. Yo amo la manera en que Dios nos muestra su gloria y a veces, no sé si ustedes se han puesto a ver cómo simples nombres te muestran tanto de lo que es. Emmanuel, Dios con nosotros. Estoy segura que en ese momento, cuando les dijeron, va a venir alguien al cual se va a llamar Emmanuel, todos dijeron, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que Dios con nosotros? O sea, era para ellos imposible creerlo e imaginarlo. Pero cuando conoces acerca de Dios, lo que es Cristo, dices, ahora todo tiene sentido, entiendo lo que hablaban los profetas, entiendo por qué decían que Dios mismo iba a estar entre nosotros. Aquí dice Dios con nosotros, no Dios a través, no, Dios con nosotros. Dios a través, eso lo podríamos ver tal vez en Moisés, porque Dios hablaba a Moisés para nosotros, Dios hablaba a Abraham para nosotros, pero aquí vean la palabra, Dios con nosotros. Aquí lo importante, hermanos, de enfocarnos en las palabras y no leer todo de corrido. Aprender a detenernos en las comas, en de qué manera se está hablando, el contexto, y ves la gloria de Dios. Ahora vamos al punto número 2, en la cual tal vez muchos podrían entrar a ver, de hacer preguntas, de decir, al ser hecho carne Jesús, ¿dejó de ser Dios? ¿Dejó su divinidad? ¿Dejó de ser omnipresente? Porque muchos podrían hacer esas preguntas, ¿no? Porque al fin y al cabo dices, bueno, pues ya era un humano como nosotros, entonces ya dejó de ser Dios en ese momento. Tal vez no niegan que Cristo es Dios, pero ahora están negando del poder de Dios, están negando sus atributos y llegan a pensar que Cristo se volvió un simple hombre. Pero no, hermanos, tenemos que entender la doctrina de que Cristo era 100% Dios y 100% hombre, ni más ni menos. No es que cuando Dios se hizo hombre en Cristo, Él haya perdido sus atributos, Él haya dejado de ser Dios. No, claramente no. Es imposible llegar a creer que Él dejó su divinidad al hacerse hombre. Muchos llegaban a ver a Jesús como un Dios limitado, un Dios que no tenía el poder de Dios el Padre, el cual abrió el mar, el cual hizo esto, el cual hizo miles de cosas, como por ejemplo lo que le hizo a Egipto. Todo ese tipo de cosas decían, ¿cómo? Cristo no lo hace, Cristo no podía hacerlo, Cristo estaba limitado. Así veían al Señor, pero no, claramente no era el caso. Vamos a ver qué dice Mateo 26, versículos 52 al 54.
26, perdón, ya me estaba perdiendo. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Vean aquí lo que está a punto de decir Cristo para todos los que llegaban a pensar que Cristo era un Dios limitado. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso crees que yo no podría hacer lo que yo quisiera hacer? Pero vean ahí cómo hay otra pregunta la cual nos muestra el por qué Cristo no se mostró en su gloria y en su deidad. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos, si Dios, Cristo, restringía el poder, era por la obediencia que tenía su Padre y era por buscar la voluntad de Dios el Padre. No es porque Cristo no pudiera ahí mostrar su gloria. Yo a veces me ponía a pensar cuando a él le preguntaban, ¿tú eras el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? ¿De qué manera él les contestaba? Tú lo has dicho. Pero él pudo afirmarlo, sí, yo soy el que soy. Pero ¿saben por qué él no hablaba y no mostraba quién era al 100%? Porque sabía el plan de redención. Sabía que no podía fallar en ningún momento porque ese plan se iba. Era la obediencia al 100% al Padre. Eso estaba por encima de lo que él era. Mostrar lo que ningún ser humano pudo mostrar ni podrá mostrar. Ser 100% obediente a Dios buscando su voluntad antes que la suya. Eso es increíble. Entonces, ¿qué era lo que restringía a Cristo? ¿Qué era? Simplemente el hacer la voluntad de su Padre, el cumplir a lo que Él había venido al mundo a salvar a viles pecadores. Y eso a mí me sorprende, porque Cristo, quien era Dios mismo, fácil pudo decir, vean quién soy yo, el gran yo soy, estoy enfrente de ustedes. El Dios invisible ha llegado a ustedes, yo soy el que soy. Y no lo hizo. En vez de eso, ¿qué hizo, hermano? Se humilló. Y lo dice Filipenses. Vamos a Filipenses 2, 5, 8. Estos versículos son los que más me hacen admirar a Cristo en el plan y en obedecer a su Padre antes que tal vez a su deidad y a lo que Él es. Vean lo que decía. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. Punto número 1, igual. Nuevamente aquí te está mostrando que Cristo y Dios son lo mismo. Igual significa lo mismo. Como cosa a qué aferrarse, wow. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vean, hecho semejante, no igual. El único en donde decía igual era a Dios. Y cuando hablaba del hombre decía semejante al hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vean aquí el punto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De verdad ahí yo veo la inmensa misericordia de Dios para con nosotros.
Porque él estaba en todo su derecho, hermanos, de venir a mostrarse tal cual es, de mostrar su gloria, de mostrar su deidad, de mostrar su santidad. Estaba en todo su derecho. Pero esa misericordia, ese plan de redención que existió desde antes de la fundación del mundo, se tenía que cumplir. Y ahí es donde el ser humano le da toda la gloria a Cristo, toda la gloria a Dios, porque sabe que Él no hizo nada para salvarse, todo lo hizo Cristo. Y lo hizo desde este punto en el cual dijo, mira, yo sé quién soy, pero tengo que cumplir algo antes que mostrar quién soy. Vendrá mi tiempo, porque no duden, cuando Cristo venga por su iglesia, ahora sí va a venir en gloria. Ahora sí va a venir siendo quien Él es en todo su esplendor, en toda su deidad, en toda su divinidad. Pero para darnos salvación, tenía que pasar y ser un siervo, ser humillado. Tenía que llegar hasta la muerte. ¿Cuán amor más grande podemos ver en Cristo? ¿Cuán misericordia más grande podemos ver en Cristo para con nosotros? Aquí vamos a la siguiente diapositiva. Y creo que como lo comentaba Mauri acerca de que es importante a veces contestar preguntas o conocer acerca de otras religiones, hermanos. Creo que a veces el hecho de que decimos, es que yo soy cristiano y me quedo con lo que yo sé, etcétera, etcétera. Pero es muy importante saber cada religión qué defiende, cuáles son sus doctrinas. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan de ninguna manera que Cristo es Dios. Ellos prácticamente lo ven como yo se los comentaba hace un momento. Un hombre el cual fue utilizado por Dios, pero no lo veían a Cristo como Dios mismo, a pesar de lo que llega a ver en la palabra. Y hay muchos versículos con los cuales nosotros podíamos acabar, y no con un tema de decir, te gané, simplemente te estoy mostrando la verdad. Pero a mí el que más me encanta mostrar, o el que yo mostraría a un testigo de Jehová, porque ellos defienden de que solamente es Jehová, que Cristo nada, etcétera. Es cuando Cristo dice, yo soy el alfa y el omega. Esto es algo increíble, esto es algo glorioso, porque está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Isaías 44:6. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto, claramente los testigos de Jehová dirían, mira, aquí dice que no hay otro Dios. Aquí dice que Jehová de los ejércitos. Y se indagan y se quedan en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a Apocalipsis. No te preocupes, Gina. Entendemos a los perritos. Créeme que también me pasa. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, y primero vamos a leer lo que dice Cristo en el versículo 8. Este es Cristo hablando, ¿eh? Recordemos que si tienen Biblias, que las letras que aparecen en rojo es cuando está hablando Cristo. Y vean lo que dice Cristo. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y vean cómo cierra.
el Todopoderoso. Nadie más podía darse esos sobrenombres. Nadie. Solamente Jehová. Pero Cristo, al ser Dios, al mostrarles, como hace unos minutos, los versículos que muestran que ellos son iguales, él tenía toda la autoridad para darse esos sobrenombres. Y hay otro en el versículo 17. Dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y Cristo lo está diciendo. Cristo mismo lo está diciendo. Una prueba más de que Cristo es Dios, igual. No es que alguien tenga más atributos, alguien tenga menos atributos. Cuando Cristo llegó a ser hombre, se le fueron sus atributos. No, Dios era Cristo, Cristo era Dios. No hay otra manera de ver. Y aquí hay una prueba de que Cristo no se le fue el atributo de la omnipresencia, porque tal vez dirán, ok, se hizo hombre, pero él ya no era entonces omnipresente, porque eso solamente era de Dios el Padre. No, era un atributo incomunicable, como les comentaba, y un atributo que ningún ser humano podía tener. El único humano que lo tenía era Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 18:20. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí la muestra de que no es que fue en ese tiempo, que se quedó ahí. Analicemos nuevamente en qué tiempo se está manejando el estoy y el están. Se está hablando en presente. No es porque donde estuvieron 2 o 3, o porque donde estén, porque donde están 2 o 3 congregados, yo estoy. Él está siempre, siempre. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una prueba de su omnipresencia. Y la que más me encanta a mí y doy gloria, Mateo 28:20. Y por la cual, hermanos, yo creo que todo cristiano sigue de pie. Todo cristiano sigue perseverando. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy. No dice yo estuve, no dice yo estaré, dice yo estoy en tiempo presente aquí, yo estoy aquí contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Aquí se muestra una prueba más de la omnipresencia de Cristo. Así que, hermanos, siempre que busquemos un atributo que es de Dios Padre, lo tendrá Cristo. No dudemos eso y nunca bajemos la deidad ni lleguemos a pensar que Cristo es menor que Dios. Son lo mismo. Que eso nunca entre en nuestra cabeza para creer que Él dejó ciertas cosas cuando se hizo hombre. No, era lo mismo. Había cosas que nosotros como humanos no veíamos y no entendíamos. Yo me imagino a los fariseos y que de cierta manera ni siquiera entendían cuando Cristo llegaba a decir, yo estoy con vosotros todos los días. Decían, este está loco. ¿Qué habla? ¿Cómo va a estar con 2 o 3 congregados? ¿Qué tal si uno está en, no sé, en otro lugar del mundo, etcétera, y él está con ellos? ¿Cómo se atreve a decir eso? Lo tomaban de a loco. Y era el único que podía decir eso porque sabía quién era él, era Dios. Y sabía de su poder, sabía de su omnipresencia. Y ahí es, hermanos, donde nosotros como cristianos debemos conocer a nuestro Dios.
Porque cuando llegan preguntas, cuando llegamos a escuchar cosas, nos quedamos con esas cosas y no vemos lo que dice la palabra. No vemos quién es Cristo, no conocemos quién es Dios, no conocemos quién es el Espíritu Santo. Y ahí puede literalmente afectarnos grandemente tanto el enemigo o como otras religiones y hacernos dudar. Imagínense que llegue un testigo de Jehová y solamente les lea Isaías 44:6. Ustedes van a decir, no, sí, tiene toda la razón, solamente nos quedamos con Jehová. Y ahí está el tema de no leer, de no estudiar, de no escudriñar la escritura, perdón, y ver quién es nuestro Dios en sus tres maneras en las cuales se manifiesta: Espíritu Santo, Cristo y Dios Padre. Y aquí le doy entrada a Mauri para la conclusión. Bueno, hermanos, bien, a veces nos metemos en temas tan complejos, queremos aprender de las cosas muy profundas de la Biblia, de la escatología. Créanme, hermanos, si no empezamos conociendo primero quién es Dios, lo demás no va a servir de nada. El estudio más importante de la Biblia es conocer a Dios, la teología. Y pues Dios en sus tres manifestaciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como bien lo dijo Cassandra. Y pues bueno, aprendiendo acerca de que Dios es omnipresente, Cristo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente, simplemente la conclusión va a ser la lectura del Salmo o del pasaje de la Escritura que más define la omnipresencia de Dios. Simplemente lo voy a leer y ese pasaje es el que vamos a desarrollar en la siguiente clase a la respuesta, ¿cómo vamos a responder a la omnipresencia de Dios? ¿Nos vamos a quedar simplemente en conocimiento o vamos a utilizar ese conocimiento de que Dios es omnipresente y cómo se lleva esa relación en la vida diaria del cristiano? Y el pasaje que simplemente vamos a leer está en Salmo 139, versículos 7 al 12. Simplemente lo voy a leer. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y incluso si leemos dos pasajes adelante, vean cómo dice el salmista, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y sí, pues les invito mucho a que estudien el Salmo, porque no solamente habla de la omnipresencia, sino de la omnisciencia de Dios. Y pues yo creo será el atributo con la ayuda de Dios que va a seguir, pero simplemente los dejo pensando con esto. ¿Cómo vamos a responder a la omnipresencia de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo esto nos va a ayudar a crecer en santidad? Que es pues lo principal que tiene que caber en la mente de todo cristiano. ¿Cómo me puede ayudar el seguir comprendiendo, el seguir sabiendo que Dios tiene omnipresencia y cómo esto lo puedo yo aplicar en mi vida diaria para crecer más en santidad, para seguir su voluntad, para ser más como Cristo? Entonces, pues bueno, simplemente es un adelanto de la siguiente clase con la ayuda de Dios y pues con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy.